Gracias por la invitación. Primero que nada, la revista Gerente para mí representa un honor acompañarlo durante, mañana y hoy por hoy la tarde, ¿no? En los próximos 20 minutos vamos a tener la oportunidad de repasar estrategias empresariales en un entorno retador. Pero más allá de lo que son las mejores prácticas de lo que nosotros hemos observado en Venezuela, de las principales empresas, también vamos a compartir nuestra experiencia como líderes de empresas en Venezuela y también van a tener la oportunidad de observar una encuesta que le hicimos a 100 principales empresas en Venezuela donde establecen cuáles son sus prioridades para enfrentar este entorno tan retador. Primera reflexión. En estos tiempos es necesario mantener nuestros modelos de negocios de forma atractiva. Y si perdemos ese modelo de negocio atractivo, que sea de forma temporal y no de forma permanente. Y algo que no se analiza comúnmente en los foros es cuáles son esas empresas ganadoras, porque vamos a tener la oportunidad de ver las estrategias para surfear esta tormenta perfecta, pero también para ver cuáles van a ser las características de las empresas ganadoras posterior a la crisis, porque todas las crisis definitivamente pasan. Y van a ser aquellas empresas. ¿Cuáles son esas empresas ganadoras? Aquellas que hayan podido atraer, retener e inspirar a los mejores talentos. Aquellas que de forma muy rápida, ustedes conocen que el parque industrial hoy por hoy venezolano, tenemos 4.000 empresas, en el pasado éramos aproximadamente 12.500 empresas, y la capacidad instalada o la capacidad que están utilizando esas empresas es un 30%. Entonces, las empresas que puedan pasar el switch y llegar a niveles óptimos de producción, es decir, de 30, 80, 90% de forma más rápida, nuevamente van a ser empresas ganadoras. Aquellas que hayan visto las oportunidades dentro de la crisis, aquellas que hayan invertido en la marca, aquellas que hayan aprovechado, lógicamente, esas oportunidades. Entonces, para tener una estrategia y sobrevivir y surfear esta tormenta perfecta, lo primero que debemos hacer es analizar el entorno. ¿Ok? Y lo vamos a ver en la siguiente lámina, donde podemos ver cuáles son los principales temas de agenda de los líderes de compañía en Venezuela. Número 1, reducción de operaciones. Posiblemente la mayoría de las industrias han tenido una reducción de 2/3. Y por un nuevo fenómeno. En el pasado, la mayoría de las reducciones eran producto por la carencia de divisas, pero este año se ha experimentado una reducción de la demanda y del consumo de los bienes y servicios, y pensamos que va a ser protagonista en el primer trimestre y segundo trimestre de 2017. Ausencia de liquidez. Si yo reduzco mis ingresos y se incrementan los costos con una inflación subyacente que está por encima de 1000%, una inflación Banco Central, dependiendo de las diferentes inflaciones o lo que es la inflación interna de cada uno de ustedes, eso definitivamente me afecta la caja, y más aún cuando la banca tiene ciertas restricciones con respecto a lo que es el financiamiento. Entonces, una de las principales estrategias que tenemos que tener como líderes de empresa es proteger el flujo de caja. Adicionalmente, y lo han vivido recientemente, tenemos una alta inflación, pero se ha encarecido lo que es las divisas. Las divisas en el dólar paralelo, ustedes han visto la variación que ha tenido en las últimas 4 o 5 semanas, y eso afecta la capacidad de ejecutar el CAPEX y el OPEX. El OPEX para mantener lo que es la operación, el CAPEX también para mantener en parte la operación, pero parte de ese CAPEX es para definitivamente apostar a lo que es el crecimiento. Algo que nos preocupa va a ser la dificultad del mercado para asumir los costos de reposición de los inventarios. Así no es tan sencillo hoy por hoy tener una variación de 200% del mercado paralelo y trasladar esa variación a los bienes y servicios. ¿Por qué? Porque tenemos una disminución de lo que es el consumo. Entonces, esto es un tema de reflexión para actualmente y para el primer trimestre del año. Hay que buscar un equilibrio entre lo que es esta demanda elástica y lo que es trasladar lo que es el precio de los bienes y servicios, trasladar este incremento de la inflación. Muy importante, acuérdense que hay cambios en la ley de impuestos sobre la renta donde se elimina el ajuste fiscal por inflación, y esa tasa efectiva de impuestos, si yo no efectúo una planificación fiscal, puede subir a niveles de 40 o 50% por la eliminación del ajuste fiscal por inflación. Entonces, es muy importante lo que es la planificación fiscal y financiera, y no menos importante, que he escuchado las excelentes charlas de talento, lo que es la fuga de talento. Así tenemos que ser capaces de transformar esa fuga de talento a mobility controlado, y una de las primeras reflexiones que me hago día a día como líder de una empresa
que principalmente el principal activo es el talento, es que entiendo perfectamente cuáles son las causas de la rotación del talento, de la fuga del talento al exterior, pero es importante identificar por qué el talento que se queda en Venezuela, cuáles son las razones y seguir trabajando en esas razones y lo vamos a ver un poco más adelante. Ok, fíjense qué nos mantiene despiertos a los CEOs. Ya vimos lo que nos mantiene despiertos desde el punto de vista local, pero desde el punto de vista internacional también la situación es bastante complicada. Hay otras prioridades como, o temas de preocupación como que el mercado, el mundo está muy volátil. Ustedes vieron los resultados de las elecciones de los Estados Unidos, vieron el tema de Brexit, qué impacto tuvo en la bolsa de valores a nivel mundial y en la capitalización de mercado. Tenemos Medio Oriente, tenemos el tema petrolero. ¿Okay? Adicionalmente, existe presión de los inversionistas. Para aquellas compañías que cotizan en bolsa, la presión de los inversionistas a corto plazo y no a mediano plazo. Y por eso hay preocupación con lo que es la capitalización bursátil de cada una de estas grandes empresas a nivel internacional. Y un tema relevante que pensamos que hay coincidencia a nivel internacional y internacional, la innovación. ¿Cómo descifrar esas oportunidades antes de que nazcan? La innovación, el disruption, la era digital, que es muy común en empresas de telecomunicaciones, tecnología y en el resto de las empresas. Así, ¿quién va a ser el primero que va a implementar y va en Venezuela a lograr implementar la totalidad de lo que es la era digital relacionada con sus industrias? Muy importante el tema de cybersecurity, el tema de sustentabilidad que tiene relación con ecosistemas y la parte de responsabilidad social, y cada uno de nosotros está pensando día a día en dejar un legado. Coincidencias en ambas preocupaciones, en lo que nos mantiene despiertos en las noches, es el tema de las generaciones, de las futuras generaciones, cómo llegarle a las nuevas generaciones como Millennium y a la futura generación Z, y la eficiencia. En Venezuela tenemos una oportunidad única y puede ser una de las grandes lecciones de la crisis de ser eficiencia, de apostar a lo que es la eficiencia operacional. Y más adelante les voy a contar de historias exitosas durante la crisis. Ok, después que entendemos el entorno, y lógicamente este entorno nos desafía como líderes, desafía nuestros programas y estrategias y tenemos que estar actualizándolos de forma periódica, tenemos que establecer una estrategia. Y esa estrategia es a corto plazo y es una estrategia que deberíamos ejecutar de forma actual. Al menos esa estrategia debería tener 4 áreas de foco. ¿Okay? Número 1, proteger el negocio. Si yo tengo que el 95% de las compañías están en modo supervivencia en Venezuela, y hay un 5% en las cuales nos incluimos, que vemos por encima del bosque y estamos en modo de supervivencia, pero también apostamos al crecimiento. De hecho, una anécdota, les menciono que la firma en los últimos 4 o 5 años ha podido crecer 9% de forma orgánica. Y eso es nuevamente viendo oportunidades dentro de la crisis. Entonces, protegemos el negocio, flujo de caja, patrimonio, tenemos que mantener ese valor de la empresa. Número 2, maximizo ingresos, optimizo costos y gastos, está relacionado definitivamente con el tema de eficiencia. Número 3, inteligencia de negocio, algo muy poco usado en Venezuela, Big Data, Analytics, KPI, totalmente automatizado, colocado en la nube, y eso nos puede ayudar desde el punto de vista de talento, algo que nos fascina, que es la creación de equipos de alto desempeño. Tenemos un entorno que afecta de forma importante el clima. Tengo liquidez, va a ser difícil implementar el resto de las estrategias. Fíjense que el 63%, y eso más o menos coincide con la encuesta que presentaron una firma de asesoría de talento, ha implementado bonificaciones de moneda dura para retener el talento clave. Y el 47% está invirtiendo, pero principalmente en mejorar la eficiencia desde el punto de vista productivo, por ejemplo, tecnología y en el desarrollo de talento, que es muy conveniente desde el punto de vista de salario emocional. Vamos al primer bloque, son 4 bloques de estrategia. No las vamos a discutir todas, pero aquí pueden ver un listado de diferentes iniciativas que nos van a permitir a proteger el flujo de caja y proteger el patrimonio.
Yo tengo aproximadamente 23 años en contaduría y estoy seguro que Javier lo debe haber mencionado, pero el principal estado financiero que vemos los ejecutivos hoy por hoy es el flujo de caja. De hecho, lo analizamos de forma periódica. ¿Ok? Entonces, para mantener ese flujo de caja en azul, lógicamente tenemos que tener una estrategia de precio que nos permitan trasladar la inflación interna a los precios de bienes y servicios y a su vez hacerle cumplimiento a la Ley Orgánica de Precios Justos, que es lo complejo. ¿Ok? Número 2, para poder hacer esa estrategia de precio, los sistemas tienen que alimentar las diferentes estructuras de costos y gastos. Si yo tengo que costear los SKU de forma semanal, si soy una prestadora de servicio, tengo que determinar cuánto me cuesta prestar ese servicio y estar seguro que a la hora que estoy facturando no estoy perdiendo dicha rentabilidad. Y esto es demasiado dinámico. Entonces los sistemas nos tienen que ayudar. Número 2, si no puedo trasladar a través del precio esa inflación interna por un tema de consumo o por un tema de disminución de consumo, un tema de demanda, yo tengo que ser más eficiente. Tengo que revisar, y esto es una de las áreas que le recomendamos que hay que invertir y reestructurar, en el área de procura, yo tengo que revisar y crear posiblemente una iniciativa de hacer más barato, hacer mejor y en algunos casos dejar de hacer. Es decir, tengo que evitar despilfarros y tengo que hacer más con menos. Mi abuelo siempre me decía, Alberto, gasta 1 bolívar y disfruta por 1000, como si hubiese gastado 1000 bolívares cuando estudiaba en la universidad. Entonces, es prácticamente llevar a eso a lo que es la estrategia, optimización. Nosotros hemos visto empresas que tienen en Venezuela tarifas reguladas, es decir, que en los últimos 18 meses no han recibido un incremento de precios y han podido mantener los costos y gastos con iniciativas de planes de sostenibilidad y de eficiencia de costos a niveles de 150 y 200%. Y siguen prestando un servicio excepcional al cliente. Lógicamente, eso no lo vamos a poder mantener por más de 2 o 3 años, pero es una forma de sobrevivir. ¿Ok? Tercer punto que es bastante importante, planificación financiera. Así que con inflaciones de 500%, Banco Central, 1000% subyacente, con múltiples tasas de cambio, es necesario proyectar la utilidad. El principal componente de los estados financieros ajustados por inflación este año y que se puede comer la totalidad de los ingresos es el resultado integral de financiamiento, el costo integral de financiamiento que está compuesto por el beneficio monetario, la pérdida monetaria, costo de interés y la ganancia o pérdida en cambio. Entonces hay que planificar ese resultado, hay que gerenciar desde el punto de vista ajustado por inflación para entender cuánto va a ser ese impacto. Lo mismo aplica para el tema fiscal, es un buen momento y en los últimos años de invertir en la marca cuesta aproximadamente 1/3 de lo que cuesta a niveles internacionales y posiblemente de lo que vaya a costar cuando el país definitivamente cambie. Y en el caso que estés descapitalizado, porque en épocas de alta inflación, con entornos retadores, es muy fácil perder el valor del patrimonio. Entonces, cuando existe una diferencia importante o la inflación subyacente cada día crece más, es decir, la diferencia entre la inflación oficial y la inflación real, prácticas de revaluación son lógicamente permitidas y recomendables. Acuérdense que es un mal negocio tener efectivo en bolívares y es un buen negocio apalancarse en bolívares, ¿okay? Con tasas reales negativas. Y ustedes estarán pensando, bueno, pero es que existen restricciones en la banca. Bueno, es el buen momento para reforzar las relaciones institucionales y dentro de estas relaciones institucionales tiene que estar la banca, ¿ok? Ok, ya hablamos de la primera encuesta que el 51% establece como prioridad la protección del flujo de caja y a nivel de cómo protejo ese flujo de caja, facturación anticipada, compras anticipadas, ¿ok? Negociación en moneda dura, tratar de buscar la forma de generación de moneda dura. Están de moda, por ejemplo, los Global Talent Hub desde Venezuela. Desde Venezuela podemos hacer funciones regionales para que ustedes vean que lo imposible se puede hacer posible. ¿Ok? Buscar rotaciones de talento, buscar transferir talento. ¿Ok? El talento venezolano es el mejor del mundo y lo requieren en muchas partes de Sudamérica. Y muy importante, para aquellas compañías que están en la industria de construcciones o en la industria de ingeniería, contratos a largo plazo son mortales en una economía como la venezolana.
se tiene que negociar a corto plazo, se tiene que evitar esos milestones que están en contratos de construcción que establece cláusulas a largo plazo. Acuérdense que la inflación podemos registrar niveles de 25 o 30% de forma mensual. ¿Ok? Entonces, si lo llevamos y hablamos un poquito con mayor detalle de estrategia de precio y de compras, nosotros, como les mencioné, hemos visto excelentes prácticas con respecto a la reducción de los revenue days, cuando posiblemente hace 2 años las compañías tenían unos días créditos de 60 días, hoy por hoy lo tienen en 15 días, aplicando o reinventándose la forma de facturar y cobrar, puedes tener ahorros entre 15 y 20% de forma mensual. Entonces, cuando yo cobro de forma anticipada y imagínense en aquellas compañías que hayan comprado, por ejemplo, los toners del año que viene de forma anticipada. Y si lo compraron en septiembre, mejor. ¿Cierto o falso? Así, el ahorro es importante. Y en algunos casos, como materia prima, es complicado porque hay escasez. Entonces tengo que buscar alianzas con proveedores para tratar de ser menos dependiente de los dólares. Pero en el área de servicios, nosotros estimamos de forma orgánica que es posible reducir los costos y gastos entre 2 y 13%. Pero tenemos que reinventarnos. Tenemos que reinventarnos. De hecho, no solamente nos reinventamos con la estrategia, sino con los KPIs. Si yo pagaba bonificación variable a aquel vendedor que tuviera la mayor venta, ahora tengo que establecer el que venda más y el que cobre más rápido. En sus KPIs que establecen ustedes como líderes de empresas, ¿tienen algún indicador de desempeño relacionado con la eficiencia? ¿Quiénes los tienen? Muy pocos. Hay que crear una cultura de eficiencia y, lógicamente, metas alcanzables, medibles y remuneradas. ¿Ok? Muy importante como parte de una estrategia. Fíjense que estamos viendo, se están reinventando el tema de los inventarios. El tema de los inventarios es muy complejo, porque tengo que mantener niveles de inventarios, pero a su vez ser eficiente con el cumplimiento de la Ley Orgánica de Precios Justa, y también me tengo que reinventar con los empaques, productos de los cambios de hábitos del consumidor. Y otra recomendación con respecto a ingresos, muy importante es cementar tu cartera. Tengo que tener los mejores recursos en los mejores clientes. Adicionalmente, generar, como ya les dije, estrategias de moneda dura, ¿ok? Y la innovación. Siéntense diariamente a ver lo que significa Customer Value. Es decir, pónganse los zapatos de sus clientes y pregúntenle hoy por hoy qué están esperando de los bienes y servicios que ustedes prestan, porque eso es muy dinámico. Y ahí pueden existir nuevas fuentes de ingresos que me permitan maximizar los mismos, ¿ok? Y ese flujo de caja. ¿Qué estrategias usan nuestros clientes o esos 100 encuestados para optimizar los costos? Eficiencia en los procesos. Por eso es muy importante y es una gran enseñanza que nos puede dejar la crisis. Ahorita es el momento de ser eficiente. Y cada vez que se implementan alguna estrategia de eficiencia, posiblemente la primera respuesta de más del 50% de los colaboradores es no se puede. Entonces nosotros como líderes acuérdense que los colaboradores reflejan la actitud del líder. Entonces la mayoría de los casos se ha demostrado que sí podemos hacer cosas diferentes. Y nosotros como líderes tenemos que animar a nuestros colaboradores a hacer cosas diferentes. Ya vamos a terminar. Ok, esto es un área que a nosotros nos fascina. Okay, es un área que pensamos que es relevante actualmente. Si invierto 40% de mi tiempo desde el punto de vista estratégico, de ese 40%, el 80% tiene que ser en la ejecución de la estrategia. Muy importante. Y para poder ejecutar la estrategia de forma efectiva, yo tengo que involucrar a los colaboradores y al personal clave en la creación de esa estrategia. Principalmente el cómo, ¿por qué? ¿Por qué estamos ejecutando una estrategia de precio? Si yo no los involucro, cuando ese trabajador vaya a implementar, o ese colaborador vaya a implementar esa estrategia, no va a ir convencido de que sí puede incrementar los precios de forma importante. Entonces, hay que crear unos balance scorecard donde se liste esas iniciativas, las 5 principales iniciativas que ustedes ven en el año 2017, ¿ok? Y innovar, tratar de innovar y hacerle seguimiento. ¿Cómo puedo innovar con respecto
al cumplimiento de esa estrategia, aprovechando las megatendencias de Big Data y Analytics y crear tableros. Los tableros son perfiles 21 que van a permitir medir de forma periódica, lo pueden montar en una nube y lo ven de forma semanal, y van a poder ver que Alberto está corriendo los 10K en 59 minutos, creo que es mi tiempo, 59 minutos, pero van a ver a Javier que posiblemente lo esté corriendo en 45 minutos. Entonces, si lo ven de forma semanal, ¿qué va a hacer Alberto? Eso arma un equipo de alto desempeño. Si Javier recibe una bonificación, Alberto va a tratar de reducir sus tiempos. Y eso tiene que ver con la parte de talento. Para cerrar, esto es una muestra de los tableros. ¿Okay? Hay muchas herramientas como Tableau, Analytics, diferentes herramientas que te permiten ver ese perfil 21 de forma periódica y se tienen que actualizar y se tienen que adaptar. Si ustedes tienen unos KPI de hace 2 años, señores, posiblemente no estén midiendo el desempeño de forma adecuada, porque esto tiene que alimentar al área de talento. Entonces esos tableros se interconectan con los sistemas y permiten tener un perfil 21 de cada uno de los colaboradores y de las metas estratégicas de la empresa de forma periódica, y es lo que se necesita en Venezuela porque el entorno es sumamente dinámico. Talento. Nosotros, una de las áreas que pensamos en el día a día de cómo reinventarnos, esos empleados que deciden, hace aproximadamente 2 semanas tuvimos nuestro Global Town Hall, estábamos con 400 colaboradores y lo hacemos cada 2 años. Y la primera pregunta que hice como líder a esos colaboradores fue: ¿quiénes estuvieron en el Global Town Hall de hace 2 años? Eso fue en el Teatro Chacao. Y se paró aproximadamente el 55% de la audiencia. Si nosotros tenemos una tasa de rotación de 30% y tenemos un índice de compromiso del 81%, así prácticamente somos un Great Place to Work. Entonces, ese 49% que cree en Venezuela y cree en la firma y cree en nosotros como líderes, ¿cuáles son las razones por las cuales decide quedarse? En gran parte, número 1, tiene un plan de carrera claramente definido y a través de iniciativas como Universidad Corporativa, en ese plan de carrera se le han establecido unas ciertas competencias que tienen que ganar cada año y la firma los apalanca. Los apoya con cursos de habilidades blandas, cursos diferentes. Entonces, cuando esos chamos se comparan su desarrollo profesional con el amigo que está en Chile, este chamo hoy por hoy en Venezuela es un súper gerente. Y el otro chamo que se fue a Chile posiblemente al momento sea un senior. Tremendo profesional, pero no ha ascendido tan rápido y no ha ganado tantas competencias como el súper gerente que se quedó en Venezuela. Entonces, gran parte de esos talentos que se deciden quedarse en Venezuela es porque ven la mitad del vaso lleno y saben que el crecimiento profesional que están teniendo en Venezuela es el más alto posiblemente de las Américas. Entonces, nosotros como líderes tenemos que incentivar eso. Tenemos que y ustedes me preguntan, Alberto, de las 200 iniciativas que hemos implementado para retener el talento, ¿cuáles han sido las 2 diferentes? Las 2 que han generado mayor apego a lo que es EY. Un concurso, todo el área de innovación, hemos realizado concursos de innovación, eso genera un compromiso increíble, y el área de emprendimiento. El área de emprendimiento es impresionante cómo la gente se apega. De hecho, nosotros tenemos un concurso, se llama el Emprendedor del Año a nivel mundial, que el ganador en cada uno de los países, de los 250 países donde estamos a nivel internacional, va a competir a Mónaco. Nos fascina el emprendimiento. Y en Venezuela hay una oportunidad única para seguir apostando en lo que es el emprendimiento. Cierro con los millennials. Los millennials necesitan coach. Les fascina el emprendimiento, la innovación y tener coach. ¿Okay? El gerente, y con esto cierro, 2 láminas adicionales, el gerente o el profesional más buscado en Venezuela y en esta área de talento no es el que haya estudiado en Baxon, en Harvard o en cualquiera de estas universidades. Es el que tenga la capacidad interna de reaccionar, responder y adaptarse a este entorno tan complejo. Y los venezolanos, por una encuesta que revisamos recientemente en Harvard, somos los más resilientes del mundo. Así que el talento sobra en Venezuela y definitivamente el país no está en un peor escenario porque cada uno de nosotros, líderes de empresas, seguimos apostando a nuestra bella Venezuela.
Cerrar, vean la encuesta, muy similar a una encuesta que ya presentaron. Esto está focalizado en lo que es el personal clave, bonificación en moneda dura. Lógicamente, seguir con salario emocional, seguir con bonificaciones variables. Nosotros pensamos que hoy por hoy en Venezuela se tiene que migrar paulatinamente de salario fijo a salario variable. Es decir, tener dos nóminas, lo que es el salario general y el personal clave. Si creas esos KPIs que les estoy mencionando, esos tableros, y mides periódicamente ese perfil 21, tú tienes que tener como una segunda nómina que te permita establecer que el que más rema, más gana. Y no solamente gana desde el punto de vista monetario, asciende. Nosotros lo llamamos el programa, aquellos que quieren ascender de forma acelerada. Y las nuevas generaciones quieren todo ya. ¿Ok? Bueno, ya para cerrar, nuevamente, que pocas personas piensan en este día, ¿ok? ¿Cuáles son esas empresas ganadoras, ¿ok? O exitosas, o que hayan podido, que lograron posterior a la crisis, porque las crisis pasan? Número uno, aquellas que hayan podido retener a los mejores talentos, aquellas que hayan podido aumentar su cuota de mercado, proteger su flujo de caja, porque vamos a necesitar, lógicamente, liquidez, los que hayan aprovechado oportunidades dentro de la crisis, que hayan descifrado esas oportunidades antes de que nazcan, temas como era digital, analytics, big data, cybersecurity, todos esos temas, mantener el valor del negocio. Acuérdense, yo sé que es difícil perder o mantener la rentabilidad. En economías hiperinflacionarias se puede perder el margen bruto en 20% y no nos damos cuenta. Y por eso es importante el pricing strategy y la optimización. Pero si lo pierdo, porque cómo viene el flujo de caja, es un P por Q, unidades y precios, que sea en el precio y que sea de forma temporal, no en las unidades. Y si los pierdo en las unidades, tengo que tener la planta lista para pasar el switch de una manera rápida. Eso van a ser las empresas ganadoras. Y bueno, ya hablé el tema de la producción. Recomendaciones finales: es necesario mantener esos modelos de negocio atractivos. Monitoreen el flujo de caja. Se puede convertir de azul en rojo y tenemos que mantenerlo, lógicamente, en azul. Monitoreen de forma estricta la rentabilidad de los bienes y servicios. Y muy importante, cuando construyan la estrategia o la actualicen, involucren a los colaboradores. Y tienen que comunicarla 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, por diferentes vías. Porque sus empresas tienen Baby Boomer, X, generación X, Millennial, y van a tener generación Z. Y la forma de llegarles es totalmente diferente. Pero sí les menciono algo. Si sus colaboradores no tienen la pasión y la actitud, porque no dudo del compromiso, va a ser difícil implementar esta estrategia, que lógicamente es una estrategia bastante retadora, pero es la única forma de seguir sobreviviendo esta crisis o esta tormenta, o seguir surfeando esta tormenta perfecta. Tenemos un país increíble con un potencial gigante. Los invitamos a seguir construyendo un mejor mundo de negocios en Venezuela. Hay muchas cosas por hacer en el país. Nosotros nos fascinaría y estamos apostando a estar acá en el país y viendo esas 4.000 empresas transformándose posiblemente en 8.000, o viendo esa capacidad productiva de 30%, 70%, 80%, ayudando a crear un código orgánico tributario, ayudando a crear una ley de impuestos sobre la renta, y tenemos que seguir comprometidos con nuestra bella Venezuela. Y acuérdense, donde hay una empresa exitosa, en algún momento alguien tomó una decisión valiente. Muchas gracias.